Me llamo Tomás y hoy te voy a contar algo que jamás he dicho en voz alta, porque cuando uno lo cuenta en voz alta, lo trae de vuelta. Si estás aquí, no es casualidad. Quiero que escuches mi voz sin distracciones, que cierres los ojos un instante y sientas el polvo del camino pegándose a la lengua, el olor a madera húmeda, la respiración que se acelera cuando sabes que estás a punto de cruzar un límite. Durante los próximos minutos vas a escuchar una historia real que no pretende asustarte, sino abrir una puerta que casi nadie se atreve a mirar. Y si decides seguirme hasta el final, prométeme algo ahora mismo. Escucha esto durante 21 días seguidos y escribe la fecha exacta en que empiezas en la caja de comentarios. Esa fecha será tu ancla. Muchos no lo hacen y luego dicen que nada cambia. Yo sí lo hice y todo cambió. Nací y crecí en un pueblo que, visto desde lejos, parecía detenido en el tiempo. Las casas eran de adobe con techos de lámina. Los mezquites dibujaban sombras como dedos alargados y el viento hacía sonar los alambres de las cercas como si fueran cuerdas de un instrumento viejo. Aquí nos conocíamos todos y ninguno estaba a salvo de la risa de los demás. A mí me conocían por testarudo y por buscarle significado a cada cosa. Me gustaban los animales, los mercados, las voces de la madrugada y la promesa de una esperanza que siempre está a un paso. También me conocían por algo más. Insistía en competir con un gallo que no ganaba. No voy a adornarlo. Era un panorama poco amable. Cada vez que entraba a la arena, se hacía un silencio que no era respeto, sino pura expectativa de ver si esta vez lograba salir del pozo. Yo no era rico ni pobre. Trabajaba la tierra, hacía encargos y me ganaba unos pesos ayudando a cargar costales. Aún así, todo lo que juntaba se me iba en granos de maíz, vitaminas y buenos cuidados. Creía que si invertía lo suficiente en disciplina y paciencia, un día la balanza se inclinaría a mi favor. Pero los días pasaban, la gente murmuraba y yo sentía que la suerte se había prendido mi nombre para pasar de largo. Hasta que llegó la noche que partió mi historia en dos. No fue un sueño. Caminaba por la calle principal de regreso a casa. La luna estaba baja y el aire fresco. No había fiesta ni música. Solo el chirrido de una puerta mal ajustada y el crujido de las tablas que conocían mis pasos. A la altura del kiosco, alguien me habló. No vi de dónde salió. Era un hombre muy delgado, con la piel cuarteada como el barro viejo, ojos que no parecían reflejar la luz y un bastón que no tocaba el suelo, como si lo llevara más de adorno que de apoyo. Su voz no era áspera ni dulce. Era limpia, como si cada palabra hubiera sido lavada en silencio antes de pronunciarse. Me dijo que conocía mi cansancio, que sabía cuánto me quedaba de orgullo después de tantas tardes complicadas. Dijo mi nombre y lo sostuvo en el aire como quien comprueba la calidad de una moneda al morderla. Me habló de paciencia, de disciplina, de hambre, de una dignidad que la gente confunde con terquedad. Y luego, sin apuro, destapó una jaula pequeña que traía cubierta con un paño oscuro. Adentro había un gallo de color tan profundo que parecía absorber la luz de la farola. El plumaje no era simplemente negro. Tenía un brillo que recordaba los estanques en la madrugada, ese espejo espeso donde no sabes si te estás viendo a ti o algo que te mira del otro lado. El gallo no se movía mucho, solo giró la cabeza y me miró con un ojo. No parecía un animal bravo, parecía un guardián. No te diré palabra por palabra lo que me ofreció, porque lo importante no fue la promesa, sino la sensación que dejó en mi pecho. La idea de que, por primera vez, algo se inclinaba a mi favor. Me dijo que el gallo estaba listo, que era noble con quien lo tratara con respeto, que no caería ante la primera embestida, ni ante la segunda, ni ante la quinta. Dijo que no me preocupara por el costo, que en la vida todo se paga, pero que a veces el pago no es en monedas, sino en decisiones. Yo asentí con la cabeza sin estar seguro de haber comprendido, y extendí las manos. Sentí el peso exacto de la jaula. No era liviana ni pesada. Era la medida justa de la responsabilidad. Esa noche lo puse en una mesa de madera junto a la ventana.
Le dejé agua, le hablé con calma, le prometí cuidado. El gallo no era huraño. Me observaba quieto, con un brillo que no sabría explicar. Me acosté sin quitarle el ojo a la jaula y por primera vez en mucho tiempo me dormí sin esa punzada de desesperación que suele romper el sueño justo antes del amanecer. Sentí que el pueblo respiraba conmigo. Al día siguiente pasó lo que tenía que pasar. Entramos a la arena y nadie se esperaba lo que vio. No voy a recrear la escena con exageraciones. Diré lo esencial. El gallo se movía con una serenidad que desconcertaba. No atacaba a lo loco. Esperaba, observaba, calculaba, y cuando decidía avanzar no daba rodeos. En segundos, el ruido del público se volvía ronco. En menos de lo que canta un gallo de alborada, el contrincante quedaba inmóvil. El juez levantaba la mano, el público se levantaba de los bancos, los murmullos se convertían en respeto y yo sentía un peso en el pecho que no era miedo, ni orgullo, sino una responsabilidad inédita. Pasó una vez, pasó dos, pasó tres, y la voz del pueblo cambió. Donde antes había risa, ahora había silencio. Donde había chiste, ahora había silencio. Los días siguientes fueron un torbellino. Mano que me estrechaban, palmadas en la espalda, consejos que parecían venirme de todos los rincones. Llegaron miradas que nunca antes se habían fijado en mí. Llegaron invitaciones, llegaron apuestas, llegaron historias que hablaban de mí como si yo fuera otro. Yo aprendí a guardar la compostura, a responder con pocas palabras, a tomar agua con la calma de quien sabe que no necesita fanfarrias. Pero por la noche, cuando el pueblo callaba, comenzaba la otra parte del relato. Primero fueron detalles pequeños. La jaula amanecía con la puerta deslizada apenas lo justo como para que un dedo entrara. Yo mismo la cerraba con cuidado antes de dormir. No tenía explicación. Luego escuché un canto a horas en que ningún gallo canta en nuestros pueblos. Un canto breve, como un susurro que te recuerda algo en lo oscuro. Abría los ojos y todo estaba en su sitio. Después noté otra cosa. Había hojas en la mesa, pequeñas, como si alguien hubiera puesto allí una planta y se le hubieran caído los bordes secos. A la mañana siguiente no estaban. No fui yo quien las quitó. Entonces recordé al hombre del bastón. Ese hombre no se comportaba como los comerciantes de feria, ni como los que se acercan a ofrecer milagros en frascos de vidrio. No me pidió prisa, no me habló de plazos. Solo una frase se me quedó clavada. En la vida todo se paga, pero a veces no se paga con monedas. Yo quería creer que el pago ya lo había hecho con años de esfuerzo y humillaciones. Quise creer que el equilibrio venía a arreglar cuentas, y a esa idea me aferré. Para el cuarto día, el pueblo ya no preguntaba si el gallo mantendría el rumbo. Preguntaba más bien con quién. Comenzaron a buscarlo. Comenzaron a ofrecer cantidades que yo no había contado jamás. Alguien me ofreció tierras, otro me ofreció animales, otro me ofreció sociedad. Yo agradecí a todos, pero no me moví. No porque me sintiera por encima, sino porque había comprendido algo. No era un trofeo, era un compromiso, uno que yo aún no entendía. Aquella tarde, al volver a casa, el cielo se había puesto de un naranja sucio que jamás había visto. No era el típico atardecer claro de verano, era un color con una grieta en el centro. Entré, dejé la chamarra, revisé agua y maíz. La jaula estaba cerrada. Me senté frente a ella y hablé. Sí, hablé. Dije cosas sencillas. Hoy estuviste bien. Gracias. Te cuidaré. En ese momento, la vela se apagó sin corriente. No fue una ráfaga. Fue como si el aire se hubiera quedado quieto. Y sin embargo, te juro que no sentí miedo. Sentí compañía. En la oscuridad el brillo del plumaje parecía más vivo. Y ahí lo vi con claridad por primera vez. No estaba solo. Estaba siendo observado por algo más que un animal. No era cosa de supersticiones. Era una presencia sobria, precisa, como las sombras del reloj cuando el sol cae en línea recta. Si has llegado hasta aquí, quiero que recuerdes lo que te pedí al principio. Escribe la fecha exacta en que empiezas a escuchar este relato durante 21 días seguidos. Déjala en los comentarios ahora mismo. Quiero leerla. Ese acto marca el comienzo de tu propio acuerdo con tu palabra. No es conmigo, es contigo. Tú te prometes escuchar y observar lo que cambia.
Hazlo ya y vuelve porque lo que viene a continuación necesitas escucharlo sin interrupciones. Los viejos del pueblo dicen que la tierra habla en detalles, que no te grita, te avisa. A mí me avisó en forma de pasos donde no debería de haberlos. En la madrugada el piso de madera dio 3 quejidos lentos, como si alguien con todo el tiempo del mundo se parara frente a la jaula. Me incorporé, tomé la lámpara y la encendí. La puerta seguía cerrada, el gallo inmóvil, y a la vez la sensación persistente de que algo había caminado por mi cuarto. Salí a la calle, miré a los 2 lados. Nada, solo el perro del vecino emitió un gemido corto y volvió a dormir. Al regresar, lo confieso, murmuré el nombre de aquel hombre, como si al decirlo lo convocara. No respondió nadie, pero desde ese Supe que instante no se había supe que ido del todo. A la semana exacta, otro detalle. En la arena, mientras el juez anunciaba a los competidores, escuché en el fondo una voz que casi no se distinguía. No era público, no eran apuestas. Era un murmullo que repetía 2 palabras: mantén la calma. Y la calma se extendió en mis manos, en la respiración, en el pulso. No me tembló la voz cuando acepté el desafío, no me faltó aire cuando todos se pusieron de pie. El gallo miró de reojo y esperó. Cuando avanzó, la arena entera contuvo la respiración. El final fue limpio y silencioso. Y entonces, en el aplauso, sentí una corriente fría pegada al cuello. No era aire, era el eco de una mirada. Giré la cabeza y lo vi a la distancia, recargado en un poste, quieto, como si el lugar fuera suyo, el hombre del bastón. No me hizo señas, no sonrió, solo inclinó la cabeza lo suficiente para recordarme que nada de lo que yo vivía me pertenecía por completo. A partir de ese día, las visitas se volvieron más frecuentes, no a mi casa, sino a mis pensamientos. Caminaba al río a mojarme la cara y la idea volvía. Te di algo que te estaba esperando. No me lo debes con monedas, me lo debes con decisiones. Y cada decisión parecía traer consigo un espejo. ¿A quién le hablaba cuando me dirigía al gallo? ¿A un animal noble o a una fuerza que lo habitaba? ¿Era yo quien lo guiaba o era yo quien estaba siendo guiado por otra paciencia más grande que la mía? En el pueblo comenzaron las versiones. Unos decían que me había preparado en secreto, que siempre supe de líneas de sangre y de técnicas. Otros decían que se trataba de pura constancia. Otros, en voz baja, admitían que en mi casa se escuchaban pasos cuando nadie entraba. Yo guardé silencio, no alimenté rumores, solo afiné el cuidado. Maíz limpio, agua fresca, espacio, sombra, respeto. Repetí pequeñas oraciones sin fórmulas, nombré a mis muertos con cariño, agradecí la fuerza de mis manos, pedí claridad para decidir sin enojo. Mientras tanto, las victorias seguían llegando, como estaciones marcadas, y con ellas la obligación de ver a los ojos lo que yo mismo había llamado. No quiero que pienses que busco deslumbrarte, busco ser exacto. La grandeza rara vez llega de golpe, llega como gotas que, por insistencia, acaban por agujerear la piedra, y sin embargo, toda gota viene de una nube. Un día, la nube descargó. Llovió fuerte sobre el pueblo como hacía tiempo no llovía. Me encerré en casa, acompañé al gallo y escuché los truenos recorrer las montañas. En un destello, supe que no estaba solo, no porque los rayos iluminaran bultos o figuras, sino porque mi conciencia había dejado de estar tranquila. La puerta hizo un chasquido. No se abrió, solo avisó. Y una voz limpia habló desde el rincón donde la luz nunca llega del todo. La voz dijo lo mismo de la primera noche: en la vida todo se paga. Y añadió algo que cambió el peso de mis hombros para siempre. Dijo: faltan 3 señales y te pediré lo que es justo. No pregunté cuáles señales. Las señales se reconocen cuando están frente a ti. La primera llegó en forma de canto a una hora en que los relojes no se ponen de acuerdo. Dicen que los gallos cantan al alba. Ese canto suyo fue otro. Un trémulo breve a las 3:23. Una vibración exacta que hizo temblar los vasos y erizó los vellos de mis brazos. Pude haberlo ignorado. Pude haber dicho que era casualidad, pero elegí escribirlo. Una libreta, un lápiz, la fecha y la hora. Si todavía estás conmigo, anota tú también. La memoria es traicionera. Necesitas dejar por escrito lo que vives para que tu mente no lo maquille después. La segunda señal llegó en la arena vacía.
Un lunes, sin público, solo las huellas en la tierra del domingo anterior y el eco de las voces. Entré para recoger una bolsa que me había olvidado. El sol caía oblicuo. Me quedé en silencio. Y entonces vi, muy claro, 3 marcas en línea recta sobre la tierra húmeda, como si algo hubiera caminado desde la cauja hasta la puerta y al llegar ahí se hubiera detenido a esperarme. Eran marcas más profundas que el resto, como si el suelo se hubiera rendido a un peso que no era de este mundo. Me quedé largo rato mirando, deseando encontrar una explicación simple, pero una explicación simple no apareció. Así que respiré, hice un nudo en la garganta y acepté que estaba siendo acompañado por una fuerza que no me quería dañar, pero que tampoco estaba dispuesta a que yo me hiciera el ciego. La tercera señal se manifestó en una conversación. No con el hombre del bastón, conmigo mismo, frente al espejo empañado de mi cuarto. Me escuché decir en voz alta algo que nunca antes me había atrevido a pronunciar. Estoy listo para asumir lo que pedí. En ese momento se oyó el canto breve de las 3:23, ni un segundo antes ni un segundo después, y comprendí que había llegado el momento de sentarme con mi visitante. Antes de continuar, quiero pedirte otra cosa. Escribe en los comentarios la palabra que mejor describe lo que sientes hasta ahora. No me cuentes la historia, no resumas nada, solo una palabra. Calma, presión, claridad, duda, compañía, la que sea. Escríbela ahora mismo y regresa. Lo que viene es la parte más delicada. Esa noche dispuse la mesa de madera como si fuera un altar sin adornos. Agua limpia, una vela, mi libreta. Puse la cauja a mi derecha y me senté con la espalda recta. No llamé a nadie, no invoqué nada. Solo dije en voz normal, estoy aquí. No tardó en responder. La presencia llegó sin dramatismos, como llega la madrugada cuando te das cuenta que el canto de los grillos se apagó sin que notaras cuándo. La vela no parpadeó, la agua no vibró, el gallo no se alteró. Lo único que cambió fue la densidad del aire. Es como si la habitación hubiera quedado suspendida. Y entonces lo escuché, no con los oídos, sino con esa parte de la conciencia donde las certezas se asientan sin pedir permiso. La voz era la misma, clara, exacta. Me dijo que la deuda no era de dolor ni de susto, era de claridad. Me dijo que la verdadera paga de un favor como el que yo había recibido era tomar una decisión que me costara el nombre que el pueblo me había dado. Me pidió un acto de renuncia. No renunciar al gallo, renunciar a la comodidad de ser el hombre de moda, renunciar a la tentación de creer que todo era mérito propio. Yo respiré y dije que sí. No porque me guste renunciar, sino porque había comprendido algo simple. Algunos dones solo se sostienen si somos capaces de no convertirlos en pedestal. Al día siguiente, regresé a la arena sin público y me probé a mí mismo. Abrí la cauja, dejé que el gallo caminara libre por la tierra húmeda, me senté en el borde y me quedé callado. No conté los pasos, no busqué señales, solo estuve. Y en ese silencio aprendí una lección que no cabría en 1000 discursos. Hay fuerzas que no se compran ni se venden, se honran. No me malinterpretes, no renuncié a competir. Lo que hice fue diferente. Bajé el volumen a la vanidad, subí el volumen al cuidado. Comencé a decir no a las invitaciones que no nacían del respeto. Comencé a aceptar solo lo que no pedía espectáculo vacío. Algunos se enojaron, otros se fueron, unos pocos se quedaron. Eso es lo que hace la claridad. Separa sin gritar. Sé que te preguntas por el hombre del bastón. Yo también. Apareció una última vez esa semana. No en mi casa, sino en la calle de tierra frente a la tienda de don Fermín. Me miró y sin palabras me hizo un gesto mínimo con los ojos, como quien reconoce que el otro ya entendió. No hubo trato nuevo, no hubo amenaza, no hubo premio. Hubo algo más difícil de explicar. Confianza. Si llegaste hasta aquí, respira hondo. En el siguiente tramo voy a contarte cómo las cosas empezaron a volverse más complejas y cómo descubrí un detalle sobre el canto de las 3:23 que nadie en el pueblo se atrevía a decir en voz alta. Y también te hablaré de algo que verás en el próximo video si decides quedarte en esta historia. El llamado que se escucha a las 3:23 y la puerta que algunos abren sin saber. Ese es el título. Si quieres verlo, dímelo con tu palabra en los comentarios. Y no olvides tu fecha de inicio. Mañana te espero aquí. ¿Continúas conmigo o te quedas en la puerta?